vez en la historia de la humanidad, por la primera vez, los habitantes de la ciudad superó por número los habitantes del campo, por la primera en toda la historia de la humanidad. En este momento histórico, la situación general de la cultura alimentaria en el mundo es un desastre. Y particularmente el sistema alimentario es un sistema criminal. En 116 años la humanidad perdió el 75% de la biodiversidad. 75% en 100 años. En Italia el leche se paga 30 céntimos de euro por un litro. 30 céntimos un litro de leche. El leche va a la gran central de leche, si leva la grasa, porque la grasa serve por realizar la industria dulzaria, biscotti, porque esta leche empobrecito, que no hay la grasa, viene messo nei cartoni, confeccionado, que si usted necesita vitaminas, mangia el cartone, porque leche no sa de nada. Un euro. Después, esta gente que le gusta leche más, allora se en esta leche empobrecito se utiliza l'omega 3. L'omega 3, il restyling de leche, 1,60 €. 1,60 € el leche restyling, 1 euro el leche impoverito, 30 céntimos a los campesinos allevadores. Esta es criminal. Y cada vez que yo voy en universidad, voy a preguntar. La última fui en la Universidad de Economía a Turín, 600 estudiantes. Y yo pregunté, ¿cuántos de ustedes seriamente después de estudio quiere ser campesino? 600, dos. Ahora yo le invito, viene aquí, usted es mi héroe. Después hablo con los otros. 598, penserete mica de comer con dos, no son suficientes. Nosotros no llegamos a vivir con l'iPad, no, con el internet. Necesita alcachofa, necesita tomate, necesita esto. Y una sociedad que no respeta al campesino es una sociedad malada, que tiene el corazón malato. Esto es en todo el mundo. Y hay un problema que va a crecer en todo el mundo, que esta manera de alimentarse es una manera que no tiene sufrimiento de hambre. Aquí en Europa, porque en África tiene también el hambre. Pero hay una crecita exponencial de alergias, de diabetes de tipo 2. En la mia Italia 1 millón de celíacos, 1 millón. ¿Esto qué significa? Que cuando yo estaba bambino, el trigo estaba alto, così. Ahora el trigo bajo. Y la farina no es buena. Y hay celíacos. Necesita cambio de paradigma. Este cambio de paradigma es por la nuestra felicidad. Es por la nuestra felicidad el cambio de paradigma. No es una utopía. Y cuando el desastre también médico de esta comida chatarra, será claro, todo el mundo regresarán al campo y comprenderán el trabajo de los campesinos, el trabajo del patrimonio alimentar. ¿Por qué? Porque las nuestras raíces, también aquí en Cataluña, son raíces contadinas del campo. Nosotros venimos de allí. Allí necesita regresar políticamente y culturalmente.
Basta. Un aplauso, por favor.